Buenos días. Buenos días, familia. Buenos días, amigos. Buenos días de aquí en casa. Muy buenos días. No saben qué felicidad y qué gusto es vernos como hermanos, reunirnos, estar aquí juntos en un domingo tan especial, en un día tan especial para el mundo, para la humanidad, pero sobre todo un día tan especial para ti, por el mensaje que Dios tiene hoy y para mí, por la oportunidad que me da de darte y compartir contigo la palabra del Señor. Es un día sin duda eh, que cambia, es un día que cambió, es un día que sigue cambiando, es un día que cambiará, es un día que sigue transformando y es un día muy especial. Es el gran día del Señor, el gran día de la resurrección, el día del mayor gozo que debemos tener como seres humanos. Es el día en el que podemos gritar y cantarle al Señor, a los que hemos confiado en su nombre, en su promesa, en su palabra, en su obra. Podemos este día disfrutar y gritar porque este es el día que ha cambiado el mundo. Y cuando alguien no todavía no tiene esa libertad, ni esa alegría, ni esa esperanza, te digo que hoy podría ser el día que pueda cambiar esa perspectiva de tu vida. Hoy es un día grandioso, maravilloso. Eh, hemos hablado del sacrificio de nuestro Señor Jesús, pero el sacrificio quedó atrás, el dolor quedó atrás. Hay un refrán que dicen cuando estás corriendo. Me gustó mucho una vez que corría una carrera, un maratón, y ya por ahí, por una milla 23, creo, estaba a punto de rendirme y alguien de las personas que se acercan para apoyarte tenía un letrero y nunca se me va a olvidar y lo tengo como grabado como lema personal. Dice, el dolor es temporal, la gloria es para siempre. Y el dolor fue temporal. El dolor en la cruz fue temporal, aunque fue grandioso. El dolor en la cruz fue temporal, aunque absorbió todos nuestros pecados. Pero la gloria de nuestro Señor Jesús es para siempre, porque resucitó, está vivo y está sentado a la diestra de Dios Padre, como fue su promesa, como es la verdad y como es una realidad en el corazón de todos y cada uno de nosotros, en el corazón de la humanidad, aunque la humanidad a veces no lo quiere entender así. Así es que estoy muy emocionado, muy alegre por poder predicar y compartir hoy, porque tengo varios puntos, de hecho son 4 puntos los que quiero tocar, y este día, así, este mensaje quise llamarlo día de cambio, y no de cambio de monedas, te cambio eso, te cambio aquello, no, día de cambio. Estaremos en el Evangelio de Lucas, capítulo 24, y vamos a leer, si es posible, del 1 al 31. No vamos a hacer hoy una prédica expositiva, versículo por versículo, pero sí vamos a aprender muchas cosas del contexto completo y de por lo menos 4 o 5 versículos en los que quiero detenerme para poner énfasis a este sentido de la prédica que Dios me dio en el corazón. Domingo de Resurrección, se habla de muchas cosas. Se habla de la victoria de Cristo, se habla de que la tumba está vacía, se pregunta y se cuestiona si realmente resucitó, si no resucitó, cuál es la base de la fe en el cristianismo, etcétera, etcétera. Pero de alguna manera Dios estaba yo leyéndolos, preparando el tema para hoy y pues siempre vamos a Marcos, a Mateo, a Lucas, que son por excelencia los evangelios que describen de una forma como con un sentido más uh, eh, más cercano al corazón y al sentimiento y al dolor. Estaba leyendo el Evangelio de Lucas en el capítulo 24 y toma un sentido diferente. Habla de lo mismo, habla de la resurrección, pero sentí que hablaba algo que hoy, en estos tiempos y en estos días, nos puede ayudar mucho en nuestras vidas, mucho en nuestra forma de pensar, mucho en la realidad que estamos viviendo. Le decía a mi esposa ayer todavía, estaba con un sentimiento de entre tristeza, entre molestia, entre enojo, entre desilusión. Es el sábado, después de un viernes, cuando debemos pues recordar la muerte de Cristo en la cruz. Y sucedió que me enteré de varias um, fiestas, de varias cuestiones que han sucedido alrededor de estos días y no dejaba mi corazón de oprimirse y de sentirse
les digo, enojado, triste, desconsolado. Y no quiero compartirles esos sentimientos, o sea que no voy a hablar de eso, más bien quiero hablar de la alegría, pero sí quiero hacer énfasis en dos puntos que, que no es el tema de la conversación, pero creo que por eso esos dos puntos le van a dar fuerza al hecho de que hoy es un día de cambio, cambió el mundo y que debe cambiarnos necesariamente, debe cambiar muchas cosas. El enemigo siempre está tratando de arrancarnos la alegría, la felicidad, la seguridad, la fortaleza, la firmeza. Y bueno, ya para terminar en muchas otras cosas, anoche me enteré de otra cosa que dije, wow, este diablo está, pero no va a poder, dice la palabra, la que cantábamos, ¿quién nos podrá apartar del amor de Dios en Cristo Jesús? Nada, nada nos puede apartar ni nos apartará a los que hemos confiado en el Señor. Así es que con un sentido de guerra, te voy a decir, me enteré, por ejemplo, que en algunas iglesias el viernes, y no estoy criticando a las iglesias, quiero despertar en ti, ese sentimiento de no es posible que sigamos igual, no es posible que yo siga igual, no es posible que mi mente siga siendo igual. Quiero despertar eso quiero darte estos temas, estos puntos, estos comentarios para que tu corazón por una parte, se revuelva y diga, no puede seguir esto así, no puedo seguir así, no puede seguir estas cosas así. Me enteré que en algunas iglesias el viernes hicieron fiesta para los niños. Hicieron fiesta en algunas iglesias con muñequitos, con monitos, les regalaron huevitos, les regalaron juguetes, hicieron fiesta, trajeron comida y estuvieron en la iglesia celebrando para los niños y la familia y para traer a nuevas personas al cristianismo y evangelizando. Y me molesté, porque el viernes en la Biblia. Yo no leo otra cosa en la palabra de Dios. El viernes es el día que nuestro Señor Jesús expiró en la cruz. Es el día que nuestro Señor Jesús dijo, consumado es. Es el día en el que nuestro Señor Jesús dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? Las frases más tristes dichas por nuestro Señor Jesús. Es el día en el que dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Las palabras de consuelo más supremas que un pecador puede escuchar. Ese viernes el mundo hoy está haciendo fiesta. La iglesia está haciendo fiesta para evangelizar, para atraer personas. ¿Cómo atraes a las personas dándole más de lo mismo? ¿Cómo atraes a las personas dándoles más de lo mismo? Me dio... O sea, ¿necesitamos realmente más fiesta? ¿Necesitamos realmente más celebración? ¿Necesitan los niños más dulcecitos? ¿Necesitan más huevos los niños? O sea, en el de huevos de Pascua. ¿Necesitan más eso? ¿Necesitan más historias en este mundo? En este tiempo, cuando en el Internet, cuando en la televisión, cuando los programas están degradando el concepto, la humanidad, ¿necesitan fiestas? Me molesté porque dije, no puede ser posible que, que teniendo la responsabilidad como iglesia de compartir el amor de Dios, se hagan fiestas de ese tipo, para evangelizar, para atraer a nuevas personas. No veo a los apóstoles vistiéndose de payasos para ir a predicar. Ellos predicaban arrepiéntete, hablaban del pecado, hablaban de la esperanza, pero hablaban de un cambio, hablaban de que era necesario cambiar, hablaban que era necesario cambiar. El mundo está haciendo, luego el sábado, ¿cómo se llama el sábado en México? O en muchos lugares del mundo, o el sábado de gloria. Y dije, wow, a ver, espérame, me puse a buscar en la palabra de Dios, volví a buscar los evangelios, volví a leerlos. No se menciona ese sábado en los cuatro evangelios, no se menciona, se dice que nuestro Señor Jesús fue sepultado. Y lo que siguiente escuchamos es el relato de ir a buscarlo de muy temprano. El primer día de la semana fueron a buscarlo muy temprano, pero el sábado hubo silencio, porque el sábado hubo silencio en los que amamos a Dios y en los que amamos a Cristo, porque el sábado en ese tiempo fue un día de incertidumbre para sus discípulos. El sábado fue el día que el mundo se les vino encima. El mundo se les vino encima a los que estaban con él, a los que lo seguían, a los que estaban cerca de él.
El mundo se les vino encima. Nosotros porque leemos ya con historia y que y resucitó y después el libro de los Hechos y luego el Evangelio de Pablo y las cartas y todo. Pero en ese momento, si te pones a pensar, ese día, los apóstoles, el sábado era el día más desconsolador de la humanidad. El Rey de Reyes y Señor de Señores, el enviado de Dios, el Cristo, había muerto. Sábado de gloria. Creo que el único que estaba alegre era el diablo, pensando que había vencido, pensando que había derrotado al Hijo de Dios y lo tenía en una tumba. El sábado era el día en el que el diablo estaba haciendo fiesta y el mundo ahora le llama sábado de gloria. ¿De gloria para quién? ¿Te fijas cómo el mundo ha transformado nuestra forma de pensar? ¿Cómo nos dejamos llevar por lo que dice la gente y no leemos la Biblia y no leemos nuestra palabra y no buscamos la verdad y no escuchamos al Señor, no escuchamos no al hombre, pero a Cristo hablándote a tu corazón? Cristo quiere hablarte a tu corazón para producir un cambio de vida, un cambio de tiempo, un cambio de espacio, un cambio de esperanza. Los evangelios, la palabra de Dios están hechos y están escritos, sí, con mano de hombre, pero inspiradas por el Espíritu Santo con la intención de salvar al mundo. Dice la palabra de Dios que Dios amó tanto al mundo de una manera tan grande, de tal manera, de una manera increíble, que envió a su Hijo unigénito. De esa manera amó al mundo sucio, pecador, al mundo que va en destrucción, al mundo que se burla, al mundo que le pone sábado de gloria y festeja, sábado de gloria con fiesta, cuando parece que la gloria era para el diablo. Y yo no entiendo por qué. Y bueno, yo también, cuando andas en lo mismo, te pones a echarle agua a todos y te ríes y te diviertes y la fiesta. En México por lo menos era agarrar a cubetadas de agua al que pasaba. ¿Y a poco no lo hicieron ustedes? Ah, ¿verdad? Sí, se me queda viendo como diciendo, uy, no, al que pasaba lo bañabas con agua. Y era celebración y ese día ya se podía comer carne. Bueno, nosotros no comíamos carne de todos modos porque éramos pobres, pero de ese día alguien nos comían carne y hacían, y digo, wow, ¿dónde entró la confusión al mundo? ¿Dónde entró el diablo a cambiar las cosas que Dios dejó establecidas para nosotros? Y luego anoche me enteré, chisme, ¿saben que se celebra hoy? Por coincidencia, dicen, el 31 de marzo en Estados Unidos y hay muchas partes del mundo, el día de la visibilidad del transgénero. Hoy es el día de resurrección de nuestro Señor Jesús y hoy el mundo LGTB levanta su bandera porque quieren ser vistos, quieren ser reconocidos. Ah, eso sí me dejó. El 31 de marzo, ok, es su día. Pero ¿por qué coincidió con que es el día de resurrección de nuestro Señor, el día de gloria, el día en el que como cristianos deberíamos estar allá afuera nosotros gritando, Cristo no está muerto, Cristo está vivo, Cristo resucitó de entre los muertos y esa es nuestra esperanza? Es el día que deberíamos estar todos cantando y gritando con nuestro corazón al aire, gritando, porque si Cristo no nos resucitó, dijo Pablo en 1 Corintios capítulo 15, versículo 15, si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Y somos los seres más dignos de conmiseración, de lástima, porque creemos en alguien que no resucitó. Si Cristo no resucitó, seríamos, pero Cristo resucitó. Cristo resucitó. Y esa es una realidad, esa es una verdad que ha tratado el mundo, el diablo, el enemigo, los que no creen, han tratado de destruir esa verdad y han tratado de buscarle, eh, pero tú vas a la palabra de Dios que dice que Cristo resucitó y te confirma que Cristo resucitó. Y si quieres buscar que no, bueno, buscarás en algún otro libro si resucitó o no. Pero ¿dónde debes buscar las respuestas a tu vida? ¿Dónde es donde debes buscar sentido a tu vida?
en el bar, en la fiesta, en las apuestas, en el jaripeo, en las drogas? En dónde crees que la respuesta para tu vida, la esperanza para tu vida, para tu familia, para tus seres queridos, para tus hijos, dónde crees que va a estar la respuesta a todas esas dudas existenciales? ¿En el mundo o en Cristo? Hoy vamos a celebrar la Santa Cena al final, porque la Santa Cena tiene dos sentidos. Nos hace recordar a nuestro Señor Jesús vivo, cenando con sus discípulos, pero prometiéndoles primero que resucitaría. Pero antes de resucitar tenía que haber un sacrificio. Y Él habla con toda claridad de lo que iba a suceder. No entendieron al principio. Dice que sus oídos, sus ojos estaban cegados a las palabras. Era tanta la emoción de estar con el Rey de Reyes, con el Mesías que hacía milagros, que el corazón humano y la vanidad humana los tenía cegados. Estaban codeándose con el que hacía los milagros. Creo que es un poco eso. Creo que a veces cuando nuestra vanidad eh, nos llega a la cabeza, cuando el triunfo te llega a la cabeza, te conviertes en un, ¿cómo se puede decir? En un, dicen, vanidoso, en un egocéntrico, en un, no sé, se te ciegan los oídos y se te cierran los ojos. No, se te ciegan bueno, tú sabes, no entiendes, no ves, no escuchas consejo, te crees el mejor, te crees el especial. Cuando algo está yéndote bien, cuando estás junto a las personas de triunfo y de repente ves de arriba para abajo los demás. Y creo que fue un poco lo que pasó con los apóstoles. Creo que el corazón humano, al estar cerca de quien resucitaba muertos, al estar cerca del que hacía que caminara un paralítico, del que sanaba leprosos, del que perdonaba pecados, del que decía frases tan increíbles como eh, cambiando la ley estática en algo activo. Si dices que la ley dice que no matarás, pero si tú ves a tu amigo, a tu prójimo con ojos de enojo y dices en tu corazón palabras de enojo, ya lo mataste. O sea, cuando estaban con una persona así, creo que el estar cerca de Dios, de nuestro Señor Jesucristo, les nubló el entendimiento. Y no podían creer que este personaje que estaba junto a ellos, que hacía milagros, iba a sufrir en la cruz. No podía entender que este personaje que estaba junto a ellos iba a ser crucificado, iba a morir. Quiero poner esto en perspectiva porque nosotros vemos ya lo que sucedió, pero imagínate cuál era el pensamiento de ellos. O sea, una desesperación total. Estaban codeándose con el que hacía milagros y de repente lo arrestan y no dice nada. Y lo golpean y no dice nada. Y está en la cruz y calla. Y estando en la cruz, derrama sangre y dice, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y, no entiendo. O sea, entiendo cuando leo la palabra, pero no entendería ni entenderías tú si vieras algo así. Así es que hay muchas cosas de ese tiempo que cegaron los ojos de los apóstoles, que les impidieron ver la realidad, pero cuando vieron a Cristo resucitado, sus vidas fue transformada de una manera tan poderosa que cuando arrestaron a Jesús se escondieron. De hecho, Pedro lo negó. Pedro, que parece que era de pocas pulgas, lo negó y se escondió, se acobardó. Y los demás se escondieron. Y unos que le dije que habían gritado, bendito el que viene en el nombre del Señor, estaba gritando, crucifícalo, pero resucitó y se apareció a ellos. Y cambió su vida de tal manera que fueron capaces de morir de muchas maneras, grotescas, sin, como decimos en México, sin echarse para atrás, sin rendirse, porque
habían entendido, habían visto a Cristo resucitado. Y esa es la prueba máxima de que realmente resucitó. Mira, políticamente humanamente, cualquier movimiento pudiera ser muy fuerte, pero cuando vienen las tormentas y muere el que hacía ese movimiento, esa motivación, esa alegría, esa energía, lo que quieras llamar, que quedó en el grupo que lo seguía, de cualquier otro llamado profeta, se va disipando con el tiempo, se va disolviendo y acaban esos movimientos. El cristianismo tiene más de 2000 años, porque hubo gente que lo vio resucitado. Y fue tan fuerte su convicción y fue tan fuerte la forma en que compartieron de Cristo, que tú y yo, hoy, después de 2000 años, estamos leyendo y oyendo el Evangelio de Cristo y leyendo lo que Cristo hizo en la vida de ellos y leyendo lo que hicieron y cómo sufrieron y cómo a pesar de todo predicaron el Evangelio. Y hemos oído de misioneros que han dado sus vidas. Podemos escuchar miles de testimonios de personas que han sufrido lo increíble y no se rajaron, no se echaron para atrás. ¿Eso no es una muestra de que Cristo resucitó? Ahora, ¿qué sucedió en la vida de esas personas? Algo cambió, algo cambió. Y yo quiero llevarte a ciertos versículos para llamar tu atención a que algo tiene que cambiar. Después de escuchar el Evangelio de Cristo, su promesa, algo tiene que cambiar en tu corazón. No puede ser que quedes igual. No puede ser que quedes igual. No deberías quedar igual. Dice el Evangelio de Lucas en capítulo 24. El primer día de la semana, el primer día de la semana. Déjenme orar, porque el primer día de la semana, que es hoy, resucitó Cristo. Y no podríamos empezar nuestras vidas sin pedirle al Señor que nos cuide, que nos guíe, que nos lleve. Padre bendito, Señor, te doy gracias esta mañana por las personas que están conectadas allá a la distancia, Señor, por las personas que tú trajiste hoy, Señor. Las personas que tú trajiste. Te doy gracias por el corazón de mis hermanos aquí presentes. Señor, estoy seguro que tú los trajiste, Señor. A lo mejor ni estaban dispuestos a venir, pero tú los trajiste. Porque hoy es un día de esperanza, un día que necesitamos escuchar, Señor, de tu palabra. Bendice este momento, bendice tu palabra, Señor. Que tu Espíritu Santo nos guíe, nos redarguya, nos enseñe, Señor. Nos constriña, nos oprima el corazón de tal manera que digamos, Señor, te necesito. Te necesito, Señor, porque quiero ser parte de la victoria, Señor. Quiero levantar mis manos en victoria porque tú has vencido. Gracias, Señor, por tu palabra en el nombre de Cristo, mi Señor. Amén. Dice el capítulo 24, el primer versículo del Evangelio de Lucas. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro, trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro. Y entrando, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí, se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Versículo 6. No está aquí, sino que ha resucitado. Acuérdense de lo que les habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron esas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecían locura las palabras de ellas y no les creían. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro
y cuando miró adentro, vio los lienzos solos y se fue a casa, maravillándose de lo que había sucedido. Hasta ahí quiero detenerme para hablar de los primeros. Tengo 4 puntos. El primer punto se llama cambio de día. El segundo, cambio de objetivo. El tercero, cambio de valores. Y el cuarto, cambio de tema de conversación. Primero, cambio de día, cambio de objetivo, cambio de valores y cambio de tema de conversación. Tiempo de cambio, días de cambio, día de cambio. El primer día de la semana, muy de mañana, versículo 1. El primer día de la semana. Resulta que el primer día de la semana es domingo. Dice la palabra de Dios que en 7 días el Señor creó los cielos y la tierra y el séptimo día descansó. Así es que el séptimo día, que es sábado, era por tradición el día de descanso, era el sabbat, era el día que Dios había declarado como día de descanso, día para el Señor. En el Antiguo Testamento, de acuerdo al Antiguo Pacto, ¿qué significa el Antiguo Pacto? Bueno, el Antiguo Pacto estaba basado en el cumplimiento de la ley, estaba basado en el hecho de que el hombre tenía y debía cumplir la ley, el pueblo de Israel, para demostrar la moral de Dios y para demostrar que estaban en línea con la voluntad del Señor. Pero la ley, si lo vemos y lo estudiamos, la ley lo único que provocó en el ser humano y lo único que dejó en el ser humano es la certeza, la certidumbre de que nadie la puede cumplir. Si es por la ley, pues nadie puede ir al cielo porque no es por obras, sino por fe. Si es por obras, nadie pudiera llegar a estar cerca de Dios. ¿Por qué? Porque nadie puede cumplir los mandamientos completos, porque nadie puede cumplir los mandamientos. La ley moral de Dios, la ley de Dios, la primera, la ley escrita por el dedo de Dios, la ley escrita y dada a Moisés allá en el monte Sinaí, demostraron y dicen que, que nadie puede salvarse por obras, que nadie puede llegar a estar cerca de Dios por cosas que hagas, por cosas que digas, por cosas que des. Nada, nadie. Así es que, de acuerdo al antiguo pacto, el sábado era el día en el que el ser humano venía al templo a buscar reconciliación con Dios. Pero una reconciliación que quedaba muy corta porque tus obras te alejaban del Señor. O sea, si Dios es justo, si Dios es santo, si Dios es perfecto, si en Él no hay mancha, pues resulta que no podía llegar alguien manchado. Decían en México, no te manches. O sea, el hombre no podía lavarse por sí mismo, pero era el sábado el día que pretendía el hombre, el ser humano, y en el mejor sentido, o sea, no lo digo como burla ni falta de respeto, o sea, lo digo como una realidad. Incluso yo, tú, ¿no? Antes hacíamos cosas buenas para compensar las malas, en el mejor de los casos, ¿no? En el peor de los casos ni cuenta nos dábamos que estábamos haciendo mal. Pero en el mejor de los casos hay un tiempo en el que hacemos cosas buenas para compensar las malas, y es lo más que podemos hacer. Pero ya quedó ahí lo malo. Así es que, en el mejor sentido, pues iba ahí el hombre, como cuando iba yo con el padrecito, ¿no? Porque pues tengo tradición católica, como muchos de nosotros. Cuando iba yo con el padre, con un sentimiento de dolor y le confesaba mis pecados y me decía, este, 2 rosarios, 4, no sé qué, todas esas cosas que te ponen y lo hacía y lo leía y lo recitaba pues con convicción, pero pues siempre quedaba ahí ese sentimiento de falta algo. En el Evangelio de Lucas, capítulo 24, versículo 1 dice, el primer día de la semana. Los evangelios especifican claramente que el primer día de la semana, es decir, el domingo, Cristo resucitó. Cristo representa el nuevo y el perfecto pacto, el pacto de Dios con nosotros. Cuando Dios vio nuestra incapacidad por hacer algo bueno para poder llegar a Él, cuando Dios vio
que íbamos camino a la perdición, que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, que por más animalitos que sacrificáramos, por más cosas que hiciéramos, no íbamos a poder. Él en su gran amor envió al Cordero de Dios, al sacrificio perfecto, a Cristo nuestro Señor, para que su sangre derramada en la cruz fuera realmente el vínculo perfecto y la puerta perfecta y el camino único y la verdad y la vida para llegar a Cristo, porque Él lo hizo todo. Él hizo lo que ningún ser humano podía hacer. Él partió el velo y nos dio derecho para llegar a Dios Padre y decirle, Padre, Abba Padre, perdóname, aquí estoy, Señor. Y a través de la sangre de Cristo, a través de su sacrificio, a través de su victoria, a través de su justicia, Dios nos ve ahora justos, santos y limpios, porque ya no nos ve como somos, sino nos ve a través del sacrificio de Cristo. Esa es la clave. Que aunque tú y yo de repente cometemos errores, Dios nos ve ahora a través de la sangre de Cristo. Ahora, cuando tú entiendes eso, no puedes quedarte igual. No puedes quedarte igual. No debes quedarte igual. Día de cambio. El primer día de la semana significa que cambió de sábado a domingo porque el sábado representa el esfuerzo humano. El domingo representa lo que Dios hizo en la cruz. Y por eso el domingo es un día de celebración. Los domingos, como cristianos, nos reunimos a celebrar que Cristo resucitó, que Cristo está vivo. Y porque está vivo tenemos esperanza, porque si Él no resucitó no habría esperanza. Pero porque Él resucitó y dijo, voy pues a preparar lugar para todos ustedes, la promesa de que hay un lugar esperándonos en el cielo donde no hay más dolor ni más llanto, es una verdad y es una realidad. Así es que cambió de sábado a domingo. ¿Por qué no nos reunimos el sábado, el miércoles, el martes a celebrar? Porque dice la palabra de Dios que el primer día de la semana, versículo 20, capítulo 1 versículo 1 del capítulo 24, el primer día de la semana, muy de mañana vinieron al sepulcro las mujeres. ¿Por qué cambiamos de sábado a domingo? Esa es la respuesta. Porque el domingo es el día de victoria. Porque el domingo es el día que tenemos libertad, porque el domingo es el día de restauración, porque el domingo es el día en el que podemos venir delante de Dios y decirle al Señor, por su victoria, Señor, aquí estoy, lávame. Porque tú resucitaste y yo sé que tienes poder para cambiar mi vida, Señor, para perdonar mis pecados, para hacerme una persona nueva. Por eso vengo el domingo a celebrarte, Señor. Y hoy, precisamente, hoy recordamos el día de la resurrección. No que el mundo, lo que el mundo celebra. Nosotros celebramos el día de la resurrección, el día de la victoria. Primer tema, cambio de día. Ahora, este cambio de día y ese entendimiento de qué pasó, tiene que hacer un cambio de objetivo. Un cambio de objetivo. Dejar de mirar en las cosas temporales, dejar de mirar en las cosas que van y vienen, dejar de ponerle valor a lo que tengo y a lo que no tengo, a lo que me pasa y a lo que no me pasa, dejar de ser arrastrado por mis traumas, dejar de ser encadenado por mis errores, porque Cristo te vino a dar libertad. Ya no le busques en el pecado, ya no le busques aquí, ya no busques en las cosas que mueren, las cosas perecederas. Dice la palabra de Dios, no hagas tesoros en el cielo, donde el ladrón viene y roba, donde la polilla viene y hace pedazos. Hoy por ahí una historia de una ancianita, bueno, ya estaba anciana cuando, claro, ya estaba anciana cuando estaba grande, ¿no? Pero murió y dejó su herencia la señora. Una viejita que estuvo guardando su dinerito para sus nietos. Y estuvo guardando, pero no creía en los bancos. Así es que guardó sus billetitos y los hacía bolita y los guardaba y los guardaba y dejó, cuando encontraron su tesoro, encontraron muchos rollitos de billetes hechos así como amarraditos. ¿Qué creen? Cuando los sacaron para contarlos, se deshicieron los billetes. La polilla y el hollín había acabado con eso. En el mejor de los, o sea, qué bonito sentimiento de la viejita, de la abuelita, guardando su dinerito para sus nietos, guardando, y hacía, yo creo que hacía
rollitos, decía, para mi nieto y para que se compre esto y con alegría y guardaba, y con alegría y guardaba para dejarles algo. Y el hollín se comió todo. No hagas tesoros en la tierra, donde todo se acaba. Qué mejor herencia que dejarle a tus hijos la seguridad y la convicción de que andando en los caminos del Señor, buscando a Cristo, siempre va a tener la mejor decisión. ¿Qué seguridad le puedes dar a tu hijo? ¿Qué seguridad puedes tener en la vida de tu hijo? Cuando tú le dices y le hablas y le predicas de Cristo y le haces entender que Dios es omnisciente, omnipresente, todopoderoso, que Él está en todas partes, que está con mis hijos, que está con mi hija, que está con mis nietos en cualquier lugar y que Él está viendo todas las cosas de tal manera que cuando tenga que tomar decisiones, porque las amistades le invitan a hacer algo, a tomar algo, a probar algo, tenga mi hijo, mi nieta, mi nieto, la fuerza de voluntad, la confianza y la convicción de que Cristo lo está viendo o la está viendo y tome decisiones correctas. ¿Qué no será mejor dejarle, en lugar de mucho dinero, la certeza de que puede tomar decisiones que van a hacer que esté en paz con Dios? Porque qué horrible es cometer un error. ¿No te ha pasado? Qué horrible es pecar y tenerlo, ¿sabes? El otro día manejaba yo por una zona de Chicago y no me gusta pasar por ahí porque me recuerda unos momentos horribles de mi vida, una época difícil, cuando el pecado cegó mi mente y, 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 cada vez que paso por ahí, ese sentimiento me atrapa, me duele, me entristece, me avergüenza. O sea que no me gusta pasar por ahí. Además, tengo que pasar rápido. Después, Señor, perdóname, gracias. Le pido perdón y gracias. Le pido perdón y le agradezco su perdón. Le pido perdón y está bien que recuerdes, ¿no? Para no repetir. Incluso los países, no voy a la política, es que un país que no recuerda su historia está condenado a repetirla. Nosotros también. Un ser humano que no recuerda su pecado está condenado a repetirlo. Ahora, recordamos nuestro pecado para agarrarnos con un látigo. Yo, pecador, no. Creo que y por eso digo, cuando paso por ahí me acuerdo, pero salgo de esa área y salgo diciéndole, Señor, gracias, perdóname y gracias, perdóname y gracias. Es bueno recordar el pecado porque recuerdas que necesitas perdón. Es bueno recordar el pecado porque recuerdas que Dios ya te perdonó y le das gracias. Ahí es cuando vale la pena. Pero cambio de objetivo, dice el versículo 5. Fíjate cómo dice el versículo 5. Y como tuvieron temor, bajaron el rostro a tierra, les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? ¿Por qué seguimos rascándole y buscando entre los muertos, buscando entre las cosas que son perecederas, sentido en nuestra vida? ¿Por qué si ya alguna vez sentiste que Dios te perdonó y que pase lo que pase, Dios no te podrá apartar de su amor? ¿Por qué seguimos buscando en la fiesta, en la pachanga? De pronto, ¿por qué retornar al pecado? ¿Por qué retornar al alcohol o a drogas? ¿Por qué seguir buscando entre lo muerto? ¿Por qué seguir buscando entre lo muerto tu esperanza? ¿Por qué seguir pensando y poniendo tu confianza en el tesoro, en el dinero, en la fama, en las relaciones? ¿Por qué si ya te sucedió, ya entiendes y ya entendiste que lo que está aquí perece, el dinero se acaba, la salud se acaba? O sea, si te sientes que estás, se acaba, todo se acaba. Sí, eh, relaciones se acaban, fama se acaba, sí. Si tu seguridad está sustentada en que, cómo te animan, cómo te admiran, ¿sabes qué? A Cristo lo abandonaron, a Cristo lo negaron.
Confiar en el hombre siempre te va a decepcionar. ¿Por qué buscar de nuevo tu felicidad en una mujer o en un hombre? ¿Por qué buscar tu felicidad y tu estabilidad en el amor de una persona? Digo, es bonito estar enamorado, pero cuando estás enamorado de Dios, enamorada de Dios, ya no buscas, das. Y ese es el problema, buscar entre los muertos, recibir algo. Cuando lo tienes todo, cuando tienes a Cristo en tu corazón, lo tienes todo, eres capaz de dar desinteresadamente. Ya no te importa porque ya lo tienes todo. Tienes el perdón, tienes la promesa, tienes la esperanza. Cambio de objetivo. Dejaste de buscar en las cosas temporales, dejaste de buscar en tus errores, dejaste de buscar en hacer cosas buenas, dejaste de buscar en amuletos, dejaste de buscar en oraciones, en velas, en rezos, en ritos, dejaste de buscar en eso lo que en Cristo está de manera eterna y segura y perfecta. Cambio de objetivo. Dice aquí, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Dios no está entre las cosas que perecen. Dios está en el cielo. Tu mirada debe estar hacia el cielo. Levanta la cara. Cuando tú pides perdón a Dios, sinceramente, y ese perdón conlleva un arrepentimiento que es un cambio de actitud, un cambio de vida, un cambio de personal, un cambio de gustos, un cambio de búsqueda de placeres. Cuando el perdón te lleva al arrepentimiento y el arrepentimiento te lleva a Cristo, puedes levantar la cabeza, porque no importa lo que el mundo diga, tú eres un hijo de Dios, tú eres una hija de Dios. No importan ahora si tus pecados, tus errores, porque todos cometemos errores, todos cometemos pecados. No importa nada de eso. Cuando tu arrepentimiento es sincero, inunda tu corazón la firmeza y la seguridad de que ya no necesitas nada de lo que este mundo te ofrece, porque todo lo tienes en Cristo. Cambio de objetivo. Dejemos de buscar en las cosas temporales. ¿Por qué buscas entre los muertos? ¿Por qué buscas entre lo que está muerto el que está vivo? Dios ya te perdonó. Dios ya te perdonó y ahora tu corazón está lleno de ese amor, de ese perdón. Ya no tienes que buscar en el amor de un hombre o de una mujer ser feliz. Ahora tienes la capacidad de dar tú y de ser tú. Porque lo que hagas en el nombre de Cristo, Él lo va a respaldar. Tus decisiones en el nombre de Cristo, Él las va a sustentar. Cambio de objetivo. Cambio de valores, el siguiente punto. Cambio de valores. Dice versículo 11. Mas a ellos les parecía locura las palabras de ellas y no las creían. Cambio de valores. ¿Sabes qué hay en este versículo? Hay algo muy poderoso. Bueno, ¿a quiénes se les presentó nuestro Jesús? A las mujeres. ¿Quiénes fueron las que fueron a decir que Cristo estaba resucitado? Las mujeres, ¿no? Y no porque las mujeres son chismosas, no, no es eso, no. No, se le presentó a las mujeres porque, porque nuestro Señor en su perfección está siempre atento a todas las cosas. Dios estaba dándole y reivindicando la posición y el lugar de la mujer en la sociedad, en el pensamiento y en el corazón del hombre. Porque parece entonces, déjame decirte, que el testimonio de la mujer no servía de nada. En un juicio legal, que una mujer atestiguara y dijera, esto fue lo que pasó, no servía. La mujer era, en el contexto legal, un cero a la izquierda. Y en el contexto moral también, a veces un cero a la izquierda. En ese momento la mujer había decaído tanto, tanto, y lo que te voy a decir es verdad. Un fariseo, estos maestros de la ley, esos que creían que estaban cerca de Dios, sus oraciones eran así. Señor, gracias porque no me hiciste como esos perros. Le llaman perros a todos los que no eran judíos. ¿Sí? Gracias porque no me hiciste como estos perros, ni me hiciste mujer. Así, así de drástico era el pensamiento de los religiosos. Así de drástico era el concepto que había para la mujer. ¿Quién crees que dio el mensaje de que Cristo, el Rey de Reyes, había resucitado? La mujer. A la mujer
fue a la que se le presentó, dice aquí claramente, en todos los evangelios. Quienes iban a buscarlo, María Magdalena, eran, dice, María Magdalena, Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. A ellas se les presentó cambio de valores. Dios quiere que dejes de pensar con las cosas como las ve el mundo. Dios quiere que dejes de pensar como las ve el mundo. Dios quiere renovar tu entendimiento. Dice Romanos capítulo 12, versículo 2, no te amoldes, no te acomodes, no te acostumbres a la forma de pensar de este mundo, sino se ha renovado tu entendimiento a través de la palabra de Dios. No te acostumbres a pensar que está bien. O sea, cuestiónate por qué si los conejos no ponen huevos, celebran con huevos el día de la resurrección de nuestro Señor. Cuestiónatelo, pregunta. ¿Qué tiene que ver un conejo, unos huevos de colores, con la resurrección de Cristo, con la tumba vacía? ¿Qué tiene que ver eso? Digo, no te amoldes a este mundo, se ha renovado tu entendimiento, dice Pablo. Ahora, ¿para qué le enseñamos eso a los niños? ¿Para que se amolden al mundo? Bueno, si quieres que se amolden al mundo, se va a ir bien feo. Pero hoy tal vez no deberías estar aquí. Tal vez deberías andar con tu banderita de colores, porque el mundo dice que está bien. ¿Y qué quieres? ¿Que tus hijos anden con su banderita de colores? ¿Quieres que, como dice el mundo, no les hables de religión? Déjalos que cuando crezcan tomen su propia decisión. No les hables de identidad, de género, o sea, no los piensas como niño a niño ni como niña a niño. Déjalos que se vistan como quieran y cuando crezcan que decidan qué quieren ser. Cambio, cambio de valores. Es tiempo de hablarle a los hijos y hablarnos a nosotros mismos de que lo que es pecado, de que necesitamos arrepentimiento, de que hay un infierno, de que hay castigo. Necesitamos, o sea, co- cambio de valores. No te amoldes a este mundo. Dejaron de pensar que la mujer era un cero a la izquierda porque trajeron el mensaje y porque Cristo les dio ya el mensaje para cambiar de golpe lo que era tan drástico en el pensamiento del ser humano en ese momento. ¿Te quieres quedar así? ¿Te quieres amoldar al mundo? ¿Quieres pensar que lo que antes era malo ahora es bueno? Decía un joven que le estaba yo diciendo que no podía fumar marihuana, dijo, pero es legal. Es legal, dice. Pues sí es legal, pero no te hace bien. Es legal, pero te está destruyendo. Es legal, pero va a acabar con tu vida. O sea, porque el mundo que dice que es legal, ahora te vas a embrutecer con eso. Porque el mundo dice que es legal o malo, ahora te vas a hacer así. ¿Qué le estás dejando a tus hijos? Por eso estoy, ¿qué le estás dejando? Tiene que haber un cambio de valores, pero ya. O sea, cambio de valores, tener valor también para decir, lo que está mal, está mal. Lo que es de Dios, es de Dios. Ya, ya. Tenemos que, cambio de valores, cambiar y tener valor para hablar de la verdad. No hay de otra. Y con esto, bueno, pues tendría que haber un cambio de conversación. Dice la palabra de Dios en todo lo bueno. Si hay algo bueno, algo digno, algo justo, en esto pensar. Cambio de tema de conversación. Fíjate qué dice el versículo 14. El versículo 14, en Lucas 24, dice así. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. ¿Quiénes iban hablando? Déjame este quiénes iban hablando. Lo voy a leer del 13 al 31. Dice, he aquí, dos de ellos, ¿de quiénes? De los discípulos, iban el mismo día de la resurrección, a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. ¿Qué cosas? Lo que acaba de pasar el jueves y el viernes. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conocieran. Y les dijo,
¿Qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras caminas? ¿Y por qué estás tan tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Jueves y viernes, ¿estás aquí y no sabes lo que pasó? Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo lo entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy ya es tercer día que esto ha acontecido. Ya pasaron 3 días. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro y no hallaron en su cuerpo. Vinieron diciendo también habían visto ángeles, quienes les dijeron que él vive. Y fueron algunos de nosotros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él, Jesús, les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas les han dicho. Insensatos y tardos de corazón. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? ¿Y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por los profetas, les declaraba todas las escrituras y lo que de él decían. Cambio de conversación. Ellos iban hablando, sí, de Jesús, pero iban hablando de la derrota. Iban hablando de la desesperanza porque no habían puesto atención, pero iban conversando acerca de Jesús. Iban conversando acerca de Jesús, pero en un sentido de derrota. Pasó esto, pasó aquello, ya pasaron 3 días, ya, se nos acabó todo. Pero dice que el cambio de conversación, Jesús en el versículo 27 les comenzó a decir desde Moisés y los profetas todas las enseñanzas. ¿Sabes qué debería ser nuestro tema de conversación? Cambio de conversación, hablar de Jesús todo el tiempo. ¿Qué ha hecho en tu vida? ¿Cómo está tu vida? Eh, ¿Qué te duele? ¿Qué te lastima? Y cuando no sabemos, dice nuestro Jesús, les habló desde Moisés, todos los profetas y les empezó a leer. ¿Sabes que las mejores conversaciones son acerca de esto? ¿Qué ha hecho nuestro Señor? Trabajando con un grupo de personas que son muy jóvenes y me pareció muy interesante las conversaciones que tenían esos jóvenes. Me enseñaron muchísimo. Estaban platicando, conversando entre ellos. Una de las pláticas que les oí fue, ¿quién, quién entró primero al reino de los cielos? ¿Moisés o el que estaba en la cruz? El ladrón que estaba en la cruz. Y estaban platicando y dialogando acerca de eso. Y yo estaba hablando en inglés y yo como que dije, wait a moment. O sea, dije, espera un momento. What's going on? O sea, ¿qué está pasando? What happened? O sea, ¿qué pasa? Y fue todo lo que me aprendí. Pero sí alcancé a escuchar lo que estaban diciendo y dije, a ver, ¿están hablando? Sí, estaban conversando y dialogando como preguntándose entre ellos, ¿no? ¿Cómo es que el ladrón entró al cielo? Si entró al cielo ese día, si fue perdonado. eh, y dije, wow. Y luego otra conversación. Uno de ellos dijo, anoche estaba orando y me di cuenta de algo curioso. Lo dijo, entonces no tengo que averiguarlo todavía, pero dice, leí que, por ejemplo, nuestro Señor Jesús, cuando las mujeres llegaron a la tumba, encontraron el lienzo doblado. Y parece, dice que algunos estudiosos de la Biblia dicen que la forma en la que encontraron doblado el lienzo es de la misma forma en la que un judío, cuando está comiendo y tiene que levantarse de la mesa para decir que no ha terminado, dobla de cierta manera su servilleta, para decir, ya vuelvo.
Y parece que el lienzo donde estaba el cuerpo de nuestro Señor Jesús estaba doblado de tal manera como diciendo, ya bueno, espérenme, regreso. Esto me dio así en el corazón, cambio de conversaciones. Sabes que estaba yo en otro lugar y las conversaciones eran muy diferentes. Cambio de conversaciones. ¿Sabes qué? Hablar de nuestro Señor Jesús todo el tiempo, preguntarte quién es, qué hay, qué tiene para mí, qué tiene para ti, hablar con nuestros hijos. Necesitamos conversar más de eso porque, créeme, estoy viendo niños de 4 o 5 años, viendo, porque para entretenerlos pues, les dan el teléfono o la tablet, y ya había, así, una niña estaba viendo unas cosas que no eran para ella, a los 4 o 5 años. Yo no sé cómo entró a esa página. Era moda, pero era moda de ropa interior. Y digo, wow, ¿qué están viendo nuestros hijos? O sea, ¿qué falta para que se nos pierdan? Cambio de conversaciones. A los hijos, si les das el teléfono, si los dejas jugar, si ahí está el juego, entretente, ahí está la tabla, entretente, no sabes de qué están hablando. Cambio de conversaciones. Es tiempo de hablar entre familia, sentarnos a la hora de comer, reunirnos, platicar. Parece que es sencillo, pero el mundo, el diablo está como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Y para qué vino el diablo? Vino para matar, para robar y para destruir. Nada más para eso vino. Matar ilusiones, robar sueños, destruir familias. Necesitamos cambiar temas de conversación. Yo aquí lo que veo es que a pesar de, iban camino a Emaús, hablando en derrota, pero Cristo vino y les dijo, ¿qué pasa? ¿No era necesario que esto pasara para que el Cristo fuera crucificado y con esa crucifixión hubiera perdón de pecados y esperanza de vida eterna? No se acuerdan. ¿No se acuerdan lo que les dije allá cuando estábamos cenando? ¿No se acuerdan que tomé el pan y tomé el vino? ¿No se acuerdan? Yo creo que es tiempo de recordar. Si tienes cerca de ti un pedazo de pan, un poco de jugo de uva, tómalo. Porque de cuando en cuando, de cuando en cuando depende de tu iglesia, depende de tu corazón. De cuando en cuando depende de tu familia. De cuando en cuando haz esto con tu familia. Dice Primera de Corintios capítulo 11 que Pablo, en este momento, en Corintios, lo que pasó es que había ya un desorden. Por eso digo que es algo muy interesante, muy importante. Sucedió que en Corintios ya las reuniones con cristianos se habían degenerado, ¿no? De nuevo, tema de conversación. Y ya el que comía se acercaba a comer y ya el que bebía se acercaba a beber y ya no había el sentido de reunirse en el nombre del Señor. Así es que Pablo pues, les dice, esperen, esperen. Ese no es el sentido para reunirse como cristianos. Para tomar la Santa Cena, tienen que acordarse, dice, tienes que acordarse que nuestro Señor Jesús, la noche antes de ser entregado, la noche antes de ser entregado, estaba con sus discípulos en el aposento alto y estaba platicando con ellos. Y Jesús, digo, Judas le dio le dijo, voy a hacer algo y se fue. Y cuando Judas salió, quedaron los 11 y entonces nuestro Señor Jesús les dijo las últimas cosas interesantes. Tomó el pan y lo partió y dijo, este pan que hoy es partido representa mi cuerpo, que será entregado por todos ustedes y que va a ser lacerado y que va a ser herido y va a ser destruido como sacrificio santo y perfecto por el perdón de sus pecados. Este es mi cuerpo, que por ustedes es entregado.
Cuando tú comes el pan, es necesario que recordemos que el sacrificio fue perfecto, pero no sencillo. Que el sacrificio no nos costó nada, porque no fue un animalito que trajimos, pero le costó todo a Dios. Que el sacrificio del Cordero perfecto es el que quita el pecado del mundo. Comamos el pan. Dice también la palabra de Dios que Pablo les dijo, ¿se acuerdan? Cuando nuestro Señor Jesús estaba en ese lugar, cenando con sus discípulos, habiéndole recordado del pan, que no entendieron a qué se refería con el cuerpo y el pan, a qué se refería con el ser partido, pero que después se recordarían como tú y yo ahora. Tomó también la copa de vino, que representa un nuevo pacto. Dijo, este vino representa mi sangre, que es el nuevo pacto. Es aquí donde está lo importante, la grandiosa verdad. Es el nuevo pacto. Ya no es tus obras, que no sirven de nada. Ya no es tus intenciones, que no sirven de nada. Es mi sangre, que cubre todo pecado, que labra todo, que sana todo corazón y toda dolencia, la que será derramada y es derramada y fue derramada por ti y por mí. Cuando tú tomas esta copa, reconoces que lo hizo todo y le das gracias porque lo hizo todo. Tomemos la copa. Padre, Padre bendito, muchas gracias, Señor. Muchas gracias por tu regalo, Señor. Señor, yo quiero pedirte y rogarte, Señor, que hoy mi hermano que estás ahí, y que tu corazón ha sido movido por el Espíritu Santo, no por mis palabras, pero por el Espíritu Santo, y que anhelas tener pasión por Cristo, tener amor por Cristo, sentirte bien, sentirte perdonado, sentirte con esperanza, sentirte restaurado, pero que no lo has logrado por más que has intentado. Hoy te digo que hay una forma, y es reconocer eso. Lo he intentado todos. Piénsalo así, dilo así en tu corazón, dilo en voz alta, Señor, lo he intentado todo, tú sabes, Señor, que lo he intentado todo en lo malo, en lo bueno, he pecado, Señor, he querido dejar de pecar, no he podido, he querido buscarte, no he podido, Señor, no puedo. Pero yo escucho que tú, Señor, moriste en la cruz por mí, que tú me amas tanto, que dices tu vida por mí, Señor, y que eres poderoso para cambiar valores, cambiar conversaciones, cambiar objetivos. Señor, yo quiero que hoy cambies mi vida. Yo quiero que hoy cambies mi corazón. Te entrego mi corazón, mis pensamientos, mi vida, mis anhelos, te entrego mi familia, te entrego todo, Señor. Ven a mi corazón, Señor. Sé tú ahora, mi Señor, mi Rey, mi Salvador. Te lo pido. Te pido, Señor, que me perdones si me dejes mirarte, Señor, a cara a cara. Te pido, Señor Dios Padre, que por el sacrificio de tu Hijo, Señor, me permitas verte. En el nombre de Cristo, mi Señor. Amén. Mis hermanos, muchas gracias. Este es un día de gloria, este es un día de salvación. Yo sé que alguien hoy escuchó este mensaje y entendió que es tiempo de cambio y que el mejor cambio es pedirle a Dios que cambie. Así es que yo te doy gracias por estar aquí. Hoy es cambio, cambio de visitas, cambio de día, cambio de horario, cambio de muchas cosas. Yo les doy gracias a todos los que están aquí presentes. Mi corazón estaba afligido al principio. 5 minutos antes todo estaba afligido porque no veía yo a nadie. Ay, Dios mío, dije, ¿qué pasó? Alabamos al Señor. Volteé y dije, Dios es bueno. Dios es bueno. Mis hermanos, allá a la distancia, muchas gracias. Los espero la semana que entra. Si Dios lo permite, yo estoy muy agradecido con el Señor por haberme permitido transmitirte, creo esto que Dios puso en mi corazón ya de varios días.
Perdón por mis errores, perdón por mis faltas, pero lo que Dios te habló al corazón, guárdalo en tu corazón. Y bueno, si puedes, comparte, nos vemos la semana que entra, los espero, Dios me los bendiga.